En el día 313 de nuestro reto Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca de una sola vez y para siempre. Una sola vez, el 7 de enero de 1978, he estado de pie como novio en la parte delantera de la iglesia Holy Trinity Brompton, en Londres. Cuenta este predicador, y su novia, la novia era Pippa Hislop. Recorrió el pasillo con su padre y se unió a mí en la parte delantera. Pronunciamos nuestros votos matrimoniales el uno al otro ante Dios y nos unimos en matrimonio. Dejamos la iglesia como el señor y la señora Gumbel. Fue un suceso de una sola vez, que ha tenido enormes consecuencias para toda la vida. Provino del amor mutuo y el compromiso a amarse hasta el final de sus vidas. Unos años antes, el 16 de febrero de 1974, había encontrado a Jesucristo por primera vez. Comenzó una relación que ha transformado completamente su vida. Fue otro suceso de una sola vez. Pero las consecuencias y el efecto de ese suceso de una sola vez son continuos y abarcan todo. Experimentó el amor de Dios por él y se comprometió a amarlo para siempre. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy, el escritor de Hebreos habla del mayor evento de una sola vez, de todos los tiempos. El evento que cambió el curso de la historia y que tiene el potencial de cambiar todas las vidas. Jesús se ha presentado una sola vez y para siempre. Hebreos 9:26. Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. Jesús entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Con su propia sangre, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Este suceso de una sola vez provino del gran amor de Dios por nosotros y tiene enormes consecuencias. Salmo 121 dice lo siguiente: Jehová es tu guardador. Cántico gradual. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El Salmo 121 es claro en decirnos que Dios te guardará y te protegerá. ¿Cuál es el primer lugar donde acudes cuando tienes problemas o no sabes qué hacer? ¿Acudes a tus amigos, tu familia o a médicos profesionales? No hay nada de malo en buscar ayuda en todas estas direcciones, pero el primer lugar donde acudir, dice el salmista, está arriba. El arrepentimiento mira atrás, el miedo mira alrededor, la preocupación mira adentro y la fe mira para arriba. El salmista levanta la vista, a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Su ayuda, fortaleza y protección provienen del Creador del universo. Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Este hermoso salmo habla del amor del Señor por ti y de su protección sobre tu vida. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. A veces he usado este salmo como una oración para nuestra familia o amigos que están enfrentando dificultades en sus vidas. La promesa de este salmo es que el Señor te protegerá de todo daño permanente. El salmista no podía haber sabido que esto es posible gracias al sacrificio de una sola vez y para siempre de Jesús, lo que significa que un día vendrá para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos 9:28. Señor, gracias porque me cuidas día y noche. Gracias porque cuidas mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Hebreos 9, versículos 16 al 28 dice lo siguiente: Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, versículos 16 al 28 también está siendo claro en decirnos o hablarnos acerca de Jesús, de que Jesús se sacrificó por ti y por mí. ¿Te has dado cuenta de cuánto te ama Dios? ¿Sabes que Jesús derramó su sangre para que recibieras el perdón total? ¿Entiendes que Él ya ha pagado el precio por cada pecado que has cometido en el pasado y por cada pecado que cometas en el futuro? Porque era necesaria la muerte de Jesús. El autor señala que tanto en el caso de un acto de voluntad como en el de un pacto, se usa la misma palabra griega para ambos. Estos no entrarían en vigor sin que ocurra una muerte. La muerte conduce a una herencia para los demás. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Sigue detallando la sangre del antiguo pacto y concluye que sin derramamiento de sangre no hay perdón. El autor hace entonces tres declaraciones que contrastan el sacrificio de Jesús con los sacrificios inferiores bajo la ley. Jesús estaba lidiando con el problema real. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. El sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. No entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año. Más bien, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Jesús derramó su propia sangre. Jesús no ofreció sangre ajena. A diferencia del sumo sacerdote, derramó su propia sangre. Ya no se requieren más sacrificios. En palabras de The Message, esos sacrificios de animales ya no son necesarios, habiendo cumplido su propósito. Como lo expresa el libro de oración común, la oblación de Cristo una vez hecha es la perfecta redención, propiciación y satisfacción por todos los pecados de todo el mundo. Como Jesús clamó en la cruz, todo se ha cumplido. Juan 19:30. Cuando Jesús venga de nuevo no será para cargar con pecado alguno, sino más bien para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos 9:28. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por su sacrificio de una sola vez y para siempre, para que yo pueda recibir el perdón total. Ayúdame a recordar hoy que todo se ha cumplido. Veamos lo que dice Ezequiel 17. Parábola de las águilas y la vid. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano, y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de su renuevo, y lo llevó a tierra de mercaderes, y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce, y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. En un buen campo junto a muchas aguas fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles: así ha dicho Jehová el Señor: será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí que está plantada, será prosperada, no se sacará del todo cuando el viento solano la toque. En los surcos de su verdor se secará. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas?
Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. Sea prosperado, ¿escapará el que estas cosas hizo? El que rompió el pacto, ¿podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia. Y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos. Y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Ezequiel 18. El alma que pecare morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que perece, de que pecare, a esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan el hambriento y cubriere el desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga algunas cosas de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndoles no lo hiciere, según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo, no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió? De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El camino de Dios es justo, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho
y la justicia de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el decreto, el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, y viviréis. Ezequiel 17 y Ezequiel 18 están hablando acerca de que debes de hacer una ruptura clara. Haz una ruptura clara. Aunque la muerte de Jesús para nosotros fue un acontecimiento de una sola vez, Dios en su amor estuvo preparando a su pueblo para este suceso durante cientos de años. Él les enseñaba acerca de las graves consecuencias del pecado y señalaba a un Salvador. La palabra de Dios a su pueblo fue a través de la alegoría y la parábola. El contexto inmediato de la alegoría era un águila enorme de Babilonia, llevando al rey Joaquín de Judá a Babilonia en 597 a.C., pero su aplicación es mucho más amplia. Hay dos tipos de retoños, dos tipos de vides y dos tipos de reinos. Existe el reino de este mundo, hecho por el hombre, usando todos los mejores recursos y aparentemente muy fuerte, que parece florecer, pero que en última instancia se marchitará y morirá siendo completamente inútil. Por otra parte, está el reino de Dios, que partiendo de un comienzo muy pequeño y en contra de todas las probabilidades, florecerá y dará fruto permanente. Al leer este pasaje a través de la lente de Jesús, vemos indicios de su sacrificio por el pecado de una sola vez y para siempre. El retoño es el lenguaje que usa el profeta Isaías en lo que claramente es un pasaje mesiánico prediciendo la venida de Jesús. Aquel es el que fue traspasado por nuestras transgresiones, sobre el cual el Señor cargó la iniquidad de todos nosotros. Él es quien hizo el sacrificio de una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Ezequiel continúa diciendo, la persona que peque morirá, el alma que peca esa morirá. Anteriormente Ezequiel hablaba de responsabilidad colectiva. Ahora habla de responsabilidad individual. Todos tendremos que asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. No serás juzgado por los pecados de tus padres o de tus hijos, sino por tus propios pecados. Dios nos ama a todos, no quiere que nadie caiga bajo su juicio. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Concluye este pasaje, los juzgaré según su conducta, lo afirma el Señor omnipotente. Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades para que el pecado no les acarree la ruina. Arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu. El pasaje termina con un último recordatorio de cómo aquello es posible. Conviértanse y vivirán. Esta es la noticia maravillosa. Por muy bajo que hayas caído, independientemente de lo caótica que sea tu vida, puedes hacer una ruptura clara con el pasado. Simplemente arrepiéntete de los malos caminos y vuélvete a Jesús. Recibirás el perdón total, un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y puedes disfrutar de la relación con Dios, hecha posible por su sacrificio de una sola vez y para siempre, por todos tus pecados. Señor, gracias porque puedo arrepentirme y vivir. Gracias por prometerme un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ayúdame a hacer una ruptura clara y a disfrutar de la relación con Dios que has hecho posible mediante tu sacrificio por mis pecados de una sola vez y para siempre. Que Dios te bendiga.